todas las personas, a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar acá. Tuvimos un día ya libre, el Día de las Mercedes, pero retomamos todos los viernes con estas actividades educativas en el marco de la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Así que continuamos, nos alegramos mucho de verle nueva vez, de tener también personas que nos acompañan por primera vez en esta actividad. Estamos en los últimos tiempos, en el último mes y en este que comienza, hemos estado trabajando con lo que tiene que ver con la apertura de las escuelas de manera presencial. Las situaciones tanto a nivel de los padres y madres como de los docentes y las docentes y también de los niños y niñas. Hoy vamos a seguir por ese tema y claro, lo vamos a relacionar porque el 29 de septiembre se celebra a nivel nacional el Día de los Derechos de la Niñez. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los derechos de la niñez en el contexto de la escuela para seguir con los mismos lineamientos. Porque poder respetar, ¿verdad?, lo que son los derechos de la niñez también es salud mental. Hoy nos acompañan personas también de México, de Guatemala y por supuesto de acá, de República Dominicana, tenemos personas del Cibao, como Moca, Santiago, por supuesto, María Trinidad Sánchez, o sea, específicamente en Agua, Duarte, que es San Francisco, también tenemos a Montecristi, a Puerto Plata, y luego tenemos aquí el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste. Y para el sur tenemos Barahona, San Juan de la Maguana, Duvergé, en fin, estamos bien representados en todo el país en esta actividad. Por eso le damos la bienvenida a todas las personas que tanto están aquí en el Zoom como están en el Facebook escuchando. Y tenemos varias organizaciones que siempre nos apoyan en esta actividad. Del MINER, siempre están con nosotros y nosotras. Del CAT, del Ministerio de la Mujer también tenemos de las Mujeres Empoderadas, de la Pastoral Juvenil, de Cuidado Infantil Dominicano, de Acción Callejera y por supuesto de muchas escuelas dentro del MINER, representantes de varias escuelas, porque hemos estado en colaboración con los centros educativos. Entonces somos aliados en este proceso. Así que muchas gracias nueva vez y les invitamos a que pongan mucha atención. Al final, pues siempre las preguntas, el debate, porque como todos los viernes tenemos un tema especial, como ya le dije, y tenemos una invitada muy, muy especial, porque es una invitada que ha estado con nosotros y nosotras en estas actividades siempre, salvo una condición de salud, una condición de otro compromiso, es una gran aliada. Ella se define como santiaguera y aguilucha. Esa es su primera definición. Y yo le diría que aquí le vamos a llamar colaboradoras de Casa Abierta, o sea, más que todo eso. Para las personas que nos escuchan de otros países, Santiago es la segunda capital, la segunda ciudad del país, la que más importante, después de Santo Domingo. Entonces estoy hablando de Antia Ninosca Beato Abreu. Ya me aprendí que Ninosca también. Antia Ninosca, ustedes la conocen, le hemos dicho también la magistrada, muchas veces hemos usado para referirnos a ella, porque ella es licenciada en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago. También ella es licenciada en Comunicación Social, o sea que la estamos conociendo más aún hoy. Por eso siempre ella es Comunicación Social de la UAS, o sea que una periodista. Y la Universidad Abierta para Adultos hizo un diplomado de procesal penal en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Y así ha hecho muchas especialidades, mucha formación, pero sobre todo para quedarnos hoy con la idea que desde el 2004, ¿verdad? Sí, está aparte de que está en la Escuela Nacional del Ministerio, en el seminario para la implementación del nuevo modelo, Escuela Nacional del Ministerio Público, Programa Extraordinario de Formación, Derecho Penal y Procesal. O sea que tenemos una especialista aquí. Y lo que le digo que nos va a quedar, lo que está hasta la fecha, fundamentalmente, que es la Procuradora General de la Corte de Apelación. Fíjense eso, qué título. Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, Departamento Judicial de Santiago. Por eso es que le decimos la magistrada. Estamos hablando de una persona que realmente tiene toda la competencia para compartirnos sobre este tema. Le damos la bienvenida, pero no hay que dar mucha bienvenida porque ella es nuestra, ella es de la casa. Radamés te pide excusa, Antia, porque no pudo estar, se le complicó, pero estaba pendiente y manda el agradecimiento, aclaro, a tu apoyo siempre al proyecto Casa Abierta. Bienvenida y adelante. Gracias, Teresa. Ciertamente, desde el año pasado, cuando ustedes iniciaron este tipo de actividades, me sumé a ella y, como dirían los muchachos, estoy enganchada. Gracias por la invitación a compartir un tema tan importante. Después del regreso de todos, desde la virtualidad a la presencialidad. Se le agradece que permitan que comparta con ustedes y con los que están siempre y con los que se suman por primera vez en el día de hoy, un tema tan importante como son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Como la entrada a la escuela, después de pasarnos casi 2 años en la virtualidad, es un tema tan importante. Oyendo a los expositores que me antecedieron los otros viernes, pensé que de derecho de niños, niñas y adolescentes no sabemos mucho, pero ya sabemos lo básico. Cómo enfocarlo que fuera atractivo para ustedes. Y creo que enfocarlo desde la escuela es una parte muy importante. Sé que usted me va a acompañar pasando la diapositiva y quisiera que iniciáramos en ese punto. Decía que oyendo a los demás expositores que me antecedieron los otros viernes, pensé, ¿cómo compartir un tema que quizás esté manoseado, pero es necesario que todos sepamos cuáles son los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes, y la perspectiva desde la escuela nos permite a nosotros conocer no solo esos derechos, sino también cómo esos derechos influyen en la estadía de nuestros hijos, sobrinos, primos en la escuela, donde la mayoría de ellos pasan más tiempo que en sus casas. A veces los papás, en este caso porque tienen medio tiempo, pero cuando era tan extendida, los papás los llevaban tempranito a la escuela, los recogían a las 5 y eso implicaba que ellos pasaban más tiempo en la escuela con los docentes y en el ambiente escolar que con los padres o con sus tutores. La siguiente. Este es el contenido que pienso compartir con ustedes. La ley 136-03, algo sobre la familia, la sociedad y el Estado, que son los 3 pilares de la ley 136-03, que es el sistema para los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Los grupos etarios, la importancia de los derechos fundamentales, los derechos fundamentales y una mirada a esos derechos desde la perspectiva de la escuela. Yo espero que al final de mi conversatorio con ustedes se generen preguntas y que se puedan contestar y que sea de provecho el contenido, tal como me fue de provecho a mí preparando las diapositivas. La siguiente. La ley 136-03, que es un sistema para la protección de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, está fundamentada
en la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros teníamos una ley que se llamó 1494 y en el año 2003 fue sustituida por esta ley y se sustituyó porque aunque aquella tenía elementos de la convención, los elementos esenciales, no llenaba el cometido de esos derechos fundamentales. Entonces, nosotros firmamos como país la convención en el año 1990 y 4 años después, entonces, hicimos una ley, la 1494, y ya a menos de 10 años tuvimos una ley nueva, esta mucho más cerca de la convención, de la esencia de la convención. La Constitución de la República Dominicana del año 2010 recogió lo básico que tiene la Convención de los Derechos del Niño. Y en el artículo 55 recoge que es el derecho de la familia. Y en el 56, la protección de las personas menores de edad, que son los niños, las niñas y los adolescentes. En el artículo 63, el derecho a la educación. En el artículo 64, el derecho a la cultura. Y en el 68, las garantías de los derechos fundamentales, lo que implica que no solo es la convención que nos dice a nosotros cuáles son los derechos fundamentales, sino que el legislador, junto con todas las fuerzas vivas de la República Dominicana, entendieron que debían asentar esos derechos fundamentales en la Constitución de la República. Por eso, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes son constitucionales. La siguiente. Hay 3 pilares importantísimos en la protección de los derechos fundamentales, que son la familia, la sociedad y el Estado. Muchas veces decimos, la familia debe hacer, la sociedad debe hacer, el Estado debe hacer, pero significa que todos debemos estar poniendo nuestro grano de arena en esos derechos fundamentales, porque o somos parte de una familia, porque es la célula primaria de la sociedad, somos parte de la sociedad y esa sociedad forma el Estado. No hay manera de que quedemos fuera de ese aspecto. Todos somos responsables para que esos derechos se concreticen. Y la familia es responsable en primer término de ese disfrute pleno y efectivo de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, porque formamos parte del seno de la familia. Nuestros padres y nuestras madres son los que deben garantizar en primer término esos derechos. Si no vivimos con nuestro papá y con nuestra mamá, entonces vivimos con una persona que es cercana a nosotros, y si no es con un familiar, entonces vivimos con una persona que debe ser el garante, que hace de nuestra familia. La sociedad, dice el código, perdón, la anterior, dice el código que la sociedad debe y tiene el derecho de participar activamente en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y este espacio, creado por Casa Abierta, es un espacio destinado a lograr ese mandato de la ley. Casa Abierta, como otras instituciones sin fines de lucro, tienen el deber, y lo hacen así, participan activamente en que los derechos que el Estado reconoce a las personas que están en progreso, en formación, se vean siendo efectivos. Si no hay una lucha de la mano de la familia y la sociedad, el Estado podría no hacer una mirada adecuada para que esos derechos sean efectivos. Entonces, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas para garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos de las niñas, los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cómo lo hace el Estado? El Estado crea las condiciones. Por ejemplo, construye las escuelas y tenemos entonces la familia y la sociedad el deber de llevar a los niños a la escuela. Construye los hospitales y la familia y el entorno debe garantizar que nuestros niños reciban el derecho a la salud, y el Estado crea las condiciones para que esos derechos sean efectivos, y entre todos entonces logramos esa efectividad. La siguiente. Sé que han oído este tema de los grupos etarios, pero no lo quería dejar fuera por si alguno no sabe que en República Dominicana se es niño o niña desde un día de nacido hasta los 12 años, y que la adolescencia se divide en 2 grandes grupos.
de 13 años a 15 años y de 16 años hasta el día que cumplimos los 18 años. Cada grupo implica una responsabilidad frente a los actos que se cometen, pero a mayor edad, mayor responsabilidad. Entre un día de nacido y los 12 años, los niños no se persiguen penalmente, sino que los papás o los guardianes son los responsables de las acciones que esos niños y esas niñas cometen. Y a partir de los 13, nosotros personalmente somos responsables de los actos que cometemos. Y mientras más nos acerquemos a los 18 años, mayor es el grado de responsabilidad frente a esas acciones. La idea debe ser entonces, ¿cómo definimos un derecho fundamental? Es el derecho inherente al ser humano, lo que implica que una persona que tiene desde un día de nacido tiene todos los derechos fundamentales como si tuviera de 1 a 12, de 13 a 15 y de 16 a 18, porque desde el momento en que nace, que queda vivo y viable, entonces tiene todas las garantías que tuviera si no estuviera recién nacido. ¿Y cuál es la importancia de que hablemos de derechos fundamentales? Porque los derechos regulan la vida en sociedad y nos colocan en estado de igualdad. ¿Cómo sería un estado de igualdad si mucha gente tiene dinero y otras personas no tienen? Otras personas tienen una casa muy grande y otras personas no lo tienen. Pero los derechos fundamentales no se trata de eso. Se trata de que todos ante la ley somos iguales. Y la 136-03 en varios de sus artículos establece eso. No es un asunto de quién tiene más o quién tiene menos, sino de quién tiene la razón. Y los derechos fundamentales son inherentes a todos. O sea que todos, con más dinero o menos dinero, frente a la ley 136-03, somos iguales. La siguiente. La ley tiene 47 artículos dedicados a los derechos fundamentales y van desde el artículo 3 hasta el artículo 50 y están colocados después del catálogo de deberes, lo que implica que primero tenemos deberes y luego tenemos derechos. Para poder exigir nuestros derechos, nosotros debemos estar cumpliendo con nuestros deberes. Pero no son los únicos derechos que nuestros niños y adolescentes tienen. Tienen esos derechos que se nombran en la ley 136-03 y los demás derechos que tienen los adultos, lo que implica que durante la niñez y la adolescencia tenemos un plus de derechos, los que establece la normativa para ese fragmento de la sociedad y para los adultos. Si hubiera una colisión entre los derechos de los niños y los derechos de los adultos, quien debe decidir por el derecho de los niños primero y luego por el derecho de los adultos. La siguiente. Y aquí el tema, una mirada desde la perspectiva de la escuela. ¿Cómo nosotros ingresamos a la escuela? Se oye como ilógico, porque decimos que entrar a la escuela garantiza el derecho a la vida, pero si no estamos vivos, no hay manera de que podamos ejercer nuestro derecho a la educación ni cualquier otro derecho. Por lo tanto, si yo voy para la escuela, significa que estoy viva y debo, entonces, desde ahí se generan los demás derechos. ¿Qué me piden en la escuela? Me piden saber mi nombre y mi nacionalidad, no para permitirme o no ingresar a la escuela, sino para individualizarme. Yo soy Antianinoska. Si hubiera otra Antianinoska en el país, nuestros apellidos nos distinguen. Yo soy Beato Abreu y eso implica entonces que yo soy una persona única y mi nacionalidad es dominicana. De ahí la importancia de que yo tenga el nombre, un nombre. Si hay varias Marías, si llaman a una María, hay una María del Carmen, una María Altagracia, el nombre permite que me pueda distinguir de los demás, que yo tenga una personalidad única, una individualidad. Para que se sepa cuál es mi nombre y mi nacionalidad, el Estado creó las condiciones para que me inscriban en el registro civil. Por eso nos piden nuestra acta de nacimiento a la entrada de la escuela. Si no tenemos acta de nacimiento, no pueden impedir nuestra entrada a la escuela, pero en la mayoría de los casos, quienes ingresan a la escuela tienen su acta de nacimiento. Entonces, ingresar a la escuela ya
permite saber que hay varios de los derechos fundamentales que el Estado me debe a mí, están garantizados. El Estado debe, además, permitir la gratuidad de la inscripción en el registro civil. Por eso, cuando usted solicita un acta de nacimiento, si es con fines escolares, el acta es gratis, no se la cobran. Si el acta es para otros fines, entonces tiene un costo. Y el entrar a la escuela garantiza el derecho a la inmunización. ¿Y cómo lo hace? También le piden a nuestros padres o a nuestros cuidadores una tarjeta de vacuna. Y esa tarjeta de vacuna implica que a los pocos días de nacimiento de ese niño o de esa niña, el papá tiene la obligación y el deber de llevarlo al médico para que le vacunen contra las enfermedades de esa etapa de su vida. Y a lo largo de la vida de cada ser humano hay un cronómetro de las vacunas que se deben recibir. Sin esa tarjeta de vacuna no hay manera de saber si ese niño está inmunizado o no y cómo debe tratarse ese niño dentro de la escuela. Por lo tanto, cuando yo hablo de ir a la escuela, esos derechos que están ahí están garantizados. Ya el Estado construyó la escuela, pero mis cuidadores, mis padres, mis tíos, mis abuelos, con quien yo viva, tienen que garantizarle frente a quienes dirigen la escuela que esos derechos estén sin limitación. Mi acta de nacimiento y mi tarjeta de vacuna es una evidencia de que esos derechos fundamentales ya están siendo observados por esas personas. La siguiente. Al inicio de las actividades escolares, tenemos unas actividades como el canto a la patria, como actividades para la bandera o para nuestros héroes y nuestras heroínas. Y ese canto a la patria, ese honrar a la patria, tiene que hacerse con unas cualidades que son actuar con apego a los principios de convivencia democrática. Por eso ponen a los niños en fila, le piden que respete a quien le toca cantar el himno o a quien tenga el uso de la palabra. Eso es una convivencia democrática, permitir que los demás se expresen sin interrupción en el turno de esa persona. Cuando me toque mi turno, entonces las otras personas deben respetar el uso de la palabra y respetar la libertad y diversidad de conciencia, pensamientos, religión y cultura. No siempre en la misma escuela quienes están ahí tienen la misma orientación religiosa ni la misma orientación cultural. Pero en esas actividades, la escuela garantiza que creamos en la misma forma de un Dios o nosotros nos expresemos nuestra cultura de una manera diferente. Eso no puede impedir que estemos en el mismo espacio. La escuela permite eso, que podamos estar en el mismo espacio y que podamos respetar la diversidad de esos seres humanos. No hay manera de que todos los dominicanos pensemos igual, no somos clones, no somos robots, somos seres con cabezas propias. Nuestros padres tienen un ideal, los papás de mis amigos tienen otro ideal, pero eso no implica que no podamos convivir dentro de la escuela. La siguiente. Y dentro del aula hay una serie de derechos que también se garantizan. El derecho a la integridad personal. Antes, ya yo sé que es una etapa muy superada, los profesores, cuando alguien no ponía atención, tiraba el borrante. Y si no tenía el borrante en la mano, tiraba la tiza. Y muchos cuentan que sus profesores, para un llamado de atención o un castigo, le daban con la regla, lo que implica entonces que ese derecho a la integridad personal no se respetaba dentro del aula. Ahora debe ser una etapa superada. En ningún aula debe haber un comportamiento de esa manera, porque si el profesor golpea con la regla, tira el borrador o tira la tiza, está violando ese derecho fundamental que es la integridad personal. No me puede dañar mi cuerpo ese profesor. Si va a usar una corrección, debe ser una corrección diferente. Y esa corrección debe estar estipulada
antes de entrar a la escuela. Mis papás o mis cuidadores deben saber cuál es la modalidad que la escuela va a usar para el momento en que yo no me comporte de manera adecuada. No debe ser un secreto para ningún padre que lleve a su hijo a la escuela cómo la escuela pretende orientar las inconductas de los alumnos. Todo el mundo debe saber cómo se hace y al momento de que haya un fallo, entonces, por parte de los alumnos, entonces los alumnos saben ya cuál será la consecuencia, pero no esa. Y si al contrario, mi profesor o profesora se da cuenta que yo llego a la clase golpeado, sucio, maltratado, llego pasado el horario de entrada a la escuela, mi profesor tiene que averiguar por qué pasa eso. Y tiene el deber de denunciar esas situaciones. Primero habla con la dirección de la escuela, se ponen en contacto con el distrito o la regional y van al tribunal de niños y desde ahí se puede canalizar esa denuncia. Si es un adulto el que está cometiendo el abuso, entonces la instancia adecuada se pone en movimiento, pero el profesor que primero respete la integridad personal, pero se da cuenta que otra persona fuera del entorno de la escuela no la está respetando, el profesor debe hacer esa denuncia. Y asimismo debe hacer esa denuncia el psicólogo, el trabajador social, todas las personas que tienen algún nivel de jerarquía en la escuela debe hacer la denuncia. Pero si se da cuenta incluso el que barre, o el que limpia, o el que atiende el área de recreo, todos deben hacer la denuncia. Y si ocurre que una adolescente sale embarazada, entonces la escuela debe garantizarle la protección de la maternidad. No pueden sacar a esa adolescente de la escuela. Deben garantizar que su derecho a la educación no sea limitado, que reciba la educación con la misma devoción que la reciben las otras adolescentes o las otras niñas que están en ese curso. Y la Ley 136-03 lo plasma en el artículo 30 y en el artículo 48E. No hay manera de que la escuela, porque una adolescente o una niña esté embarazada, le limite sus derechos a la educación. ¿Podría esa niña o esa adolescente estar embarazada de un compañero en el aula o de una persona adulta y quizá la embarazó sin la adolescente querer estar embarazada? Lo que implica que entonces la escuela podría ser incluso canalizadora de que la persona que la embarazó sin que la niña o la adolescente diera el consentimiento, que no lo pueden dar porque la ley establece que los niños, las niñas y las adolescentes no pueden dar su consentimiento para una relación sexual a esa edad, pero no es la misma violación a la ley si consintieron, así la obligaron. Entonces, la escuela también, aparte de garantizar el derecho, debe hacer la denuncia si se entera que fue de manera obligada. Y dentro de la escuela también se garantiza el derecho al medio ambiente sano. ¿Cómo se garantiza un medio ambiente sano? Cuando entramos a la escuela y vemos que la escuela tiene árboles sembrados, que la escuela está limpia, que la escuela está libre de ruido visual, que en el entorno de la escuela no hay altoparlantes que impidan que los profesores den sus clases, que se hagan jornadas para sembrar árboles y se garantiza así que el medio ambiente donde estamos sea un medio ambiente adecuado para nuestra salud, tanto física como mental. La siguiente. Hay una parte que la escuela es compromisaria. Muchos niños, a pesar de tener la edad para haber sido inscritos en el registro civil, no están inscritos. La escuela no puede negar la entrada de ese niño, esa niña o esa adolescente a la escuela. Sin embargo, la escuela tiene, según el artículo 6 de la Ley 136-03, la encomienda de ponerse en contacto con CONANI para lograr que ese niño esté inscrito en el registro civil. Hay un proceso que establece la ley y CONANI es el canal para eso. En muchas ocasiones los padres de esos niños no tienen acta de nacimiento o los abuelos de esos niños no tienen acta de nacimiento. Por lo tanto, hay que empezar
desde esas personas, los abuelos, los padres, y luego entonces lograr que el niño pueda ser inscrito. Pero la escuela está en el deber de informar al CONANI que tiene 1, 2, 3, la cantidad de niños que sean, que no tienen acta de nacimiento, para que ese derecho fundamental sea devuelto, que esté inscrito en el registro civil. ¿Cuál es la importancia del registro civil? Si no estamos inscritos en el registro civil, es como si no existiéramos. Quien no tiene acta de nacimiento no existe. Por lo tanto, los derechos que vienen anexados a mi identidad, los pierdo. Los voy perdiendo desde el momento en que no puedo inscribirme. Por lo tanto, todos estamos en la obligación de garantizar que los niños, nacionales o no, que vivan en este país estén inscritos, según las reglas que crea la ley para cada uno de ese segmento. El niño tiene derecho a la información. Si le pregunta a un profesor una pregunta que el profesor entiende que no está para la edad, entonces el profesor puede pedir ayuda al psicólogo o al orientador social de la escuela. Pero el niño debe recibir y puede buscar y puede utilizar esa información acorde a su edad. Eso está en el artículo 27. Por lo tanto, si un niño de 6 años pregunta a la profesora o a su profesor una pregunta con matices sexuales o una pregunta que el profesor entiende que no es para su edad, el profesor entonces debe bajar la información a la edad del niño, pero no puede dejar de darle esa información, porque si no la da esa persona que el niño entiende adecuada, porque si no la entendiera adecuada no le preguntara, si el profesor no la responde, la va a buscar en otro sitio. Entonces, mejor que el profesor canalice esa inquietud de ese niño y le dé la respuesta que esté acorde a su edad, porque es un derecho a la información. Tiene derecho a opinar y a ser escuchado y a expresar libremente su opinión. Eso está en el artículo 16. En las aulas a veces los profesores dicen, cállense, no quiero comentarios. Sin embargo, si no escuchamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, no sabemos, primero, si están captando lo que el profesor está dando en el aula. Ya no se dice transmisión de conocimientos, sino creación de conocimientos. ¿Cómo sabe el profesor que el esfuerzo que se ha hecho para preparar una clase está llegando al alumnado si no escucha a sus estudiantes? La opinión siempre será diferente, porque si el profesor tiene 30 años y el alumno tiene 13, difícil que tengan en la misma línea de pensamiento, pero si no lo dejamos opinar, ¿cómo sabremos que él está dentro del pensamiento de su edad, recibiendo una información adecuada a su edad, o si ese niño incluso podría estar siendo maltratado? Se verbaliza lo que se recibe. Si recibo amor, verbalizo amor. Si recibo agresividad, verbalizo agresividad. Dejándolo expresarse libremente, sin coartarlo, el profesor incluso puede llegar a saber eso que estamos diciendo. Si se está recibiendo adecuadamente la clase, el tema, si se está comprendiendo, o si mi alumno está siendo víctima de violencia, y es mi deber, porque lo dice el artículo 14, denunciar. Podríamos desde el aula entonces incluso saber si hay una limitación en el aprendizaje, si ese alumno no aprende adecuadamente a la edad que tiene, si necesita una educación diferente, un esfuerzo diferente de parte del profesor, de su familia o de alguna institución de la sociedad, para que él entienda o ella entienda qué se le dice. ¿Por qué? Somos diferentes. Tenemos diferentes condiciones y podría el profesor, dejando a un adolescente hablar, detectar incluso una condición en su alumno. Tenemos derecho a participar y eso le permitirá una incorporación progresiva a la sociedad. Eso está en el artículo 17. Pongo el ejemplo de si el profesor incluso está decorando el aula y un alumno le dice, profesor, como lo está colocando, no se ve bien, colóquelo de la otra manera. El profesor no debe decir, yo soy el que sé. Si el profesor se da la oportunidad de
escuchar una idea y de colocar el objeto que está poniendo en el aula y ve que sí, que su alumno tiene razón, entonces lo puede colocar así. No limitamos la posibilidad de que ese alumno se esté desarrollando. Muchos de nosotros definimos nuestras orientaciones profesionales desde muy pequeños, 13, 14, 15, ya muchos de nosotros sabíamos qué queríamos estudiar o desde el entorno entendían cuáles eran nuestras habilidades, nuestros dones, dejando participar a un adolescente incluso en el aula con detalles mínimos. Nosotros podemos propiciar que esos adolescentes desarrollen sus habilidades. La siguiente. Tiene derecho a ser respetado por sus educadores, y eso está en el artículo 49. Mucho del bullying que reciben los adolescentes vienen por una mala actitud del profesor. El profesor, desde su posición delante del pizarrón, dice, cállate, y pone un sobrenombre. ¿Qué sucederá cuando ese grupo de alumnos salga al patio? Repetirán lo que el profesor dijo. Entonces, el profesor debe ser cuidadoso, debe respetar a sus educandos. Entonces, el alumno tiene el derecho a que se les respete. Si damos respeto, podemos recibir respeto. El profesor lo debe dar desde su posición delante de las aulas, perdón, de las butacas. Y si un alumno no respeta al profesor, entonces la misma ley tiene cómo canalizar ese irrespeto de un alumno, pero el profesor no puede ser el que propicie el inicio de una actividad irrespetuosa dentro del aula. La ley crea esa instancia para hacer la denuncia, tanto de los alumnos como de los profesores. Están las regionales, los distritos educativos y los centros educativos. Se empieza con el centro educativo, se va donde la directora o director del centro, se hace la denuncia por parte del profesor o del alumno, se canaliza, se va al distrito o se va a la regional, pero se recibe una respuesta que la ley ha creado una instancia para hacer esas denuncias. No podemos recibir un irrespeto y tomar la respuesta a ese irrespeto por nuestras propias manos, porque entonces no seríamos seres civilizados. Hay una regulación de la disciplina escolar que está aplicada conforme a derecho y está en el artículo 48. Eso significa que no se puede tomar una decisión dentro del aula sin que eso esté reglamentado. Si un alumno tiene una inconducta dentro del aula, el aula no es el espacio para resolver esa situación. El profesor, que debe estar estipulado eso en el contexto de las actividades diarias de la escuela, debe entonces llevar ese alumno a la dirección y que en la dirección se aplique las herramientas que se han creado para eso. El profesor sigue dando su clase. Entonces, se aplica conforme a derecho. Se llama al adulto que representa a ese adolescente. Se dialoga con ese adulto sobre la inconducta del alumno, se toma la medida y si esos papás no están conformes con esa decisión, pueden acudir a la instancia superior, si lo hacen en la escuela, al distrito, si lo hacen en el distrito, en la regional, de forma tal que se logre una avenencia y que no se repita la inconducta del alumno, pero la decisión no puede ser tomada porque el profesor entendió que esa debía ser la respuesta. No, la respuesta a una inconducta debe estar estipulada. Y las responsabilidades del director del centro escolar están en el artículo 47. Y se enfoca a un punto importante que es evitar la deserción escolar. Si en la escuela se pasa lista, en este caso hay una modalidad en el nuevo año escolar que los alumnos irán martes y jueves y lunes y miércoles, mientras volvemos a la normalidad real, estamos en una normalidad ficticia, estamos ensayando. Si todo sale bien, entonces volveremos todos los días a las aulas. Pero si 2 días un alumno no asiste a la escuela, el director de la escuela junto con el profesor deben averiguar por qué ese alumno no va a la escuela. Podría ser ese niño estar siendo víctima de violencia y la escuela entonces hace la denuncia.
¿podría el niño estar siendo víctima de violencia de alguien ajeno a su familia y su familia no saberlo? El papá o la mamá dejar ese niño o esa niña frente a la escuela, el papá y la mamá creer que el niño está en la escuela y el niño no está dentro del aula. Y cuando desde la escuela se ponen en contacto con los padres, entonces los papás tienen la noticia de que su hijo o su hija no está yendo a la escuela. Entonces, la deserción escolar impide que no se rompa el círculo de pobreza que tanto se habla y que se pretende que se disminuya recibiendo una enseñanza. La escuela es ese espacio. La escuela se pretende ser el escalón que usemos para salir del nivel en que estamos y obtengamos un nivel superior. Entonces, es una responsabilidad del director del centro escolar. Me enfoco de todo lo que dice el artículo 47 en la deserción escolar, porque cuando se pone cuidado en quién va y quién no va a la escuela, sabemos mucho de las personas que faltan a la escuela. La razón puede ser increíble. Se han detectado a través de las escuelas muchísimas violencias que si la escuela no hubiera intervenido, ese niño o esa niña hubiera sufrido violencia durante mucho tiempo y no se hubiera podido remediar a tiempo esa situación. La siguiente. Durante el recreo, esa es otra etapa de la escuela. El niño tiene derecho a la diversión y está en el artículo 19, por lo tanto, la escuela debe crear las condiciones suficientes para que ese niño reciba ese derecho durante esa hora de recreo, o media hora, 45 minutos, dependiendo de lo que la escuela determine. La escuela debe procurar que no haya venta de sustancias y productos que puedan causarle dependencia física o psíquica. Eso está en el artículo 22. Muchas escuelas han detectado que hay alumnos que venden drogas dentro de las escuelas. Por lo tanto, durante el recreo debe haber una vigilancia adecuada para detectar si alguien lleva a la escuela alguna sustancia y la está vendiendo, porque el espacio de la escuela se supone que es un espacio seguro. Quien envía a sus hijos a la escuela lo envía en la creencia de que su hijo va a ser un mejor ser humano a partir de ese espacio. No cree el papá o la mamá que en la escuela su hijo va a recibir droga o alcohol. Entonces, si se mantienen vigilantes en el recreo, entonces podrán detectar a tiempo si algún alumno que está involucrado en ese mundo ya a esa edad podría estar siendo utilizado por un adulto para vender droga dentro de la escuela y limitar eso con ayuda de la autoridad. Y protección a la imagen. El celular es una herramienta importantísima, sin embargo, se toman fotos que se suben a las redes. Por lo tanto, también eso debe ser materia de conversación en la escuela. Tomar una foto sin consentimiento de un compañero o el mismo profesor o alguien de la escuela, tomar una foto que le parezca muy cómica y subirla a las redes o hacer un meme de ese niño, tiene sanción. Y ese niño, esa niña o ese adolescente tiene el derecho a que su imagen sea protegida, que no se use su imagen sin su consentimiento. Y ya dijimos que los niños, las niñas y los adolescentes no pueden dar consentimiento en una situación de esta naturaleza. Quienes pueden dar consentimiento son sus padres. Por lo tanto, tomar fotos, hacer videos para crear memes, tiene consecuencias de parte de los profesores o de parte de los demás compañeros en el aula o en el recreo. Se debe prohibir la venta de fuegos artificiales, billetes de lotería, bebidas alcohólicas y tabaco. Ya viene la Navidad. Los dominicanos nos gustan los fuegos artificiales, pero son peligrosos, manejados por personas que no tienen la habilidad. Por lo tanto, la escuela también debe estar vigilante que en la escuela no se vendan fuegos artificiales. Los billetes de lotería, no sé si todavía se usan en el entorno de las escuelas, pero si se usaren, entonces también deben estar vigilantes. Y las bebidas alcohólicas y el tabaco, la escuela debe tener un sistema de vigilancia en esa hora de recreo porque está dentro del parámetro de la escuela. Los profesores y el director no pueden decir, ellos están en el recreo. No, ellos están en la escuela.
el recreo es parte del espacio que esa institución educativa debe tener bajo su vigilancia. Deben crearse, si no están creados, un equipo que vigile el comportamiento por turno, como lo entiendan pertinente, pero ese espacio de tiempo debe ser vigilado para que los derechos que tienen los adolescentes a que durante la época escolar no se queden enganchados en una adicción, ya sea a una droga narcótica o al alcohol o al tabaco, no se den, porque se supone que que el inicio de una actividad de esta naturaleza, si se va a hacer, debe hacerse con conciencia, y quien lo decida debe tener la idea de las consecuencias que va a tener una decisión de esa naturaleza, no que otra persona decida por un adolescente iniciarlo en una actividad de esta naturaleza que podría tener consecuencias inimaginables en un adolescente o en un niño. La siguiente. Y fuera del ámbito escolar, el profesor podrá decir, yo estoy, o el director, yo estoy obligado por las paredes de la escuela. Donde termina la pared de la escuela, termina mi responsabilidad. Sin embargo, no es así. Si usted se da cuenta como director de una escuela o como profesor que un niño luego que sale de la escuela trabaja en una actividad que es una explotación laboral, usted debe denunciarlo. Los niños y los adolescentes no pueden trabajar en una actividad que impida su crecimiento físico y su crecimiento mental. La ley 136-03 establece una edad para iniciar a trabajar, que son los 14 años. Medio tiempo se trabaja y medio tiempo se va a la escuela. Si el niño llega cansado a la escuela, se duerme en la butaca o sale de la escuela y usted ve que va a trabajar a un taller o a recoger basura o a hacer una fuerza física que no esté acorde para ni su tamaño ni su edad, entonces debe denunciarlo. Hay una prohibición laboral que está en el artículo 40 que impide que menores de 14 años puedan trabajar. Y un trabajo que no sea agotador. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Antes de los 14 años y hasta los 16 no se puede hacer un trabajo doméstico. El trabajo que la ley permite es el trabajo familiar e informar, que está en el artículo 37. El ejemplo que pongo de ese trabajo familiar e informar es si en mi casa vendemos velas, podemos poner a los adolescentes a contar las velas y a ponerlas en funda. Lo que tenga que ver con el quemado de la fundita donde van las velas no lo puede hacer un adolescente sino un adulto. Y ese trabajo se permite porque va acorde a su edad. Pero todo lo demás, si un profesor o alguien vinculado al ámbito escolar se da cuenta que esa niña, ese niño o ese adolescente sale de la clase a trabajar, debe denunciarlo. La siguiente. ¿Dónde podemos acudir? He hablado de CONANI, ahí está el número de CONANI. En algunos casos, la sala civil de niños también puede ser de ayuda. Está el teléfono de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el 809-724-2843. La Fiscalía de Santiago está en la calle Sánchez, número 15, Los Pepines. Podría ser el Departamento de Violencia, que es el 809-724-2202. Podría ser a mí, a quien llamen. Yo estoy en la Procuraduría y mi teléfono es el 809-581-5308. Podrían también, si la situación que se presenta en la escuela es un asunto de drogas, entonces llamar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, se conoce por la DNCD, que es el 809-226-1564. Esos son los teléfonos que pongo a disposición de ustedes, de quienes están viendo esta actividad, para que puedan tener la idea de a quién acudir. La siguiente. Estos son los instrumentos que utilicé. Ahí está la Convención sobre los Derechos del Niño. No debe faltar en una escuela. Todas las escuelas deben tener en su biblioteca una convención.
se debe tener una ley 136-03, pero también se debe tener una norma del sistema educativo dominicano. Esas normas del sistema educativo dominicano traen las reglas que se deben tener en un aula. Fueron consensuadas por las autoridades educativas y con el Ministerio Público y con CONANI. Lo que implica entonces que hay definiciones de acciones que se pueden hacer, se clasifican las acciones y las consecuencias de esas acciones. Todo colegio o escuela debe tener en su biblioteca, o cada profesor debe tener esos 3 instrumentos, de forma tal que si tengo una duda que me da una acción de uno de mis alumnos o otro alumno que vi, yo pueda consultar esos instrumentos. Si con esos instrumentos entonces no logro encontrar la respuesta, puedo utilizar entonces los números que aparecieron anteriormente en estas diapositivas. La siguiente. Muchísimas gracias. Y si se generó alguna pregunta con mi intervención, yo creo que este es el momento. Teresa tiene el mando ahora. Muchísimas gracias, Antia. Realmente una invitación bastante seria de parte de Antia de activar la ciudadanía de las personas adultas dentro de la escuela y fuera de la escuela. Gracias de verdad por este consolidado de elementos importantísimos. Esta campaña que tiene Casa Abierta es Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Antia nos ha dicho que para tener salud mental, los niños y las niñas, las personas adultas, tenemos que ser responsables. Eso es lo que ella nos ha dicho. Así que este es el momento para las preguntas y veo la mano levantada de Joy. Adelante, Joy. Sí, buenas noches a todo el personal que está acá. Gracias por ese aporte, Antia Beato, excelente. Una observación y una pregunta a la vez. Por ejemplo, ¿qué usted consideraría que se podía regularizar, que se pudiera aportar en algunos centros educativos donde hoy una parte fundamental es el estilo de música que están escuchando ya los niños, como el dembow, cierto reggaetonero, que algunas veces en espacios de recreo, con los aparatos tecnológicos, tienen la facilidad de escuchar ese tipo de canciones, morbo, que se pudiera implementar en esa parte. Otra parte fundamental es que en algunos centros educativos, ya adolescentes, tienen lo que es un vocabulario bagaje, donde utilizan estilo de pandilla, le falta el respeto al profesor, incluso hasta su compañera y compañero que no son de ese entorno de ellos. Cuando algunas veces hay ocasiones que el niño no lo aceptan por su mala conducta, que algunas veces son incluso hasta rechazados por algunos centros educativos. Aporte como eso, porque me ha tocado presenciar ciertos casos así. Por lo menos mis hijos no están en escuela pública, pero yo intenté inscribir a mi hijo en una escuela y el director lo que me planteó cierta cosa donde habían varios jóvenes que no lo aceptaron por su mala conducta. ¿Qué usted cree que podía aportar tanto el Estado como el ministerio con la asociación de profesores para que hoy día los niños no se ven envueltos en cierto conflicto? Obviamente los padres deben tener ese aporte y la sociedad. Muchísimas gracias. Con relación a la música, la escuela debe propiciar que la música que se use sea una música adecuada. Si por ejemplo, van a hacer una actividad festiva, la escuela no debe propiciar el uso de un dembow. La escuela debe tener como base la música dominicana, un buen merengue,
una buena bachata, un buen perico ripiao, algo que nos llame a la dominicanidad. No podemos nosotros los adultos decir que el dembow es malo y cuando me toque a mí elegir una música, yo elegir un dembow. Si yo fuera a elegir un fondo musical, elegiría un músico dominicano que represente no solo la dominicanidad, sino excelencia, que es lo que estamos buscando en la escuela. Sobre el vocabulario, el niño repite lo que oye en su casa. Entonces nosotros debemos como adultos tener cuidado de cómo hablamos, de cómo nos expresamos. Fíjese que cuando yo voy a usar una expresión de adolescente, digo, como dicen los muchachos, no debo usarlo yo. Sin embargo, el término que usé 2 veces en esta actividad fue enganchados. No es una palabra inadecuada, pero significa que no puedo despegarme, que estoy adherida. Entonces, debo usarla de manera adecuada. Si yo fuera a hablar con un niño, entonces yo no debería repetirle a ese niño las palabras que yo sé son inadecuadas. Y aunque yo sepa que están de moda, que si las digo mi hijo me entiende, yo debo hacer el esfuerzo, mi hijo, mi sobrino, mi primo, un niño o un adolescente, el que esté cerca de mí, no tiene que ser mi familia para que yo propicie que sus derechos sean garantizados. Yo no debo usar un lenguaje inadecuado. Y si él usa un lenguaje inadecuado, yo le debo preguntar, ¿qué dices? ¿Qué significa eso? Y si me explica qué significa, yo le debo decir, ¿y por qué no usas la otra palabra? Entonces yo debo ser compromisario de mejorar el lenguaje porque lo estamos dañando. Con relación a que un adolescente o un niño no fue acogido en una escuela por su mal comportamiento, no debe ser. El Estado no puede, y con esto el Estado es la escuela, no puede dejar que un adolescente o un niño no tenga educación porque tiene un mal comportamiento. Se supone que la escuela debe tener una estructura para trabajar con ese mal comportamiento. Muchas veces, abusos que se cometen con niños y adolescentes se enmascaran por ellos en malos comportamientos. Usted puede ver una persona que es muy agresiva, muy contestataria, pero puede ser que ese niño esté siendo víctima de violencia y esa es la forma de él decirlo. Entonces nosotros debemos averiguar por qué ese niño se comporta así. Es posible que ese niño no tenga dirección en su casa, que su papá y su mamá no estén cumpliendo con el papel que deben hacer. Y nosotros, dejándolo fuera de la escuela, estamos contribuyendo a que ese ser humano no se prepare para la vida, que no crezca adecuadamente. Son personas en desarrollo, dicen los psicólogos, y así lo creemos. Cuando nosotros teníamos 14, no nos podíamos manejar por nosotros mismos. Imagínense un niño de 7 años que esté viviendo en la calle, que quiera ir a la escuela, que él mismo vaya a la escuela y diga, yo quiero estudiar, y que en la escuela le digan, no puedes, primero porque no tienes quien te haya traído, porque viniste solo, o porque no tienes uniforme. Al contrario, yo debo averiguar por qué un niño va él mismo a inscribirse. ¿Qué sucede con ese niño que no tiene un adulto que le apoye? Luego de ver cuál es la situación, entonces están las sociedades de padres y amigos para eso. Y muchísimas instituciones cercanas a la escuela que nos podían ayudar a resolver esa problemática. Entonces, hacer una mirada crítica no significa que yo no me involucre. No vamos mejor porque no nos involucramos. Y no nos involucramos para que esa persona no dañe a mi entorno. Sin embargo, pongo este ejemplo, Joey. Si una persona que es maltratada encuentra acogida con una persona que vende drogas, que es la única persona que lo trata bien, él venderá drogas, porque la única persona que lo trata bien es el que vende drogas. Posiblemente ese adolescente conozca a mi hijo o mi sobrino adolescente. ¿Quién le va a vender la droga? Ese a mi hijo. Quien yo no ayudé va a destruir mi familia. Entonces, hasta por egoísmo debo hacerlo. Pensando en mí, debo hacerlo. En los míos. Entonces, yo creo que debemos involucrarnos siempre en todo. Y si usted no puede, entonces buscar ayuda. Si usted cree que no puede con esa encomienda, siempre aparece alguien que tiene más conexión que nosotros, que se puede hacer sin que esa persona sepa que intervenimos, pero no dejar de hacer algo.
Gracias, Antia. Teresa, ¿tenías un comentario? Sí, un tema de muchas aristas. Realmente, con esa exposición que ha hecho Antia, nos damos cuenta qué tanta responsabilidad tiene la escuela en la garantía de derechos. Es una cosa increíble. Pero yo quería hacer una pregunta bien particular por una persona que estamos acompañando para que nos dé un poco de orientación. Una adolescente de 14 años que fue embarazada por una persona adulta. Tú decías que una cosa es obligada y otra es consentida, aunque al mismo tiempo decía, bueno, es que un adolescente no puede dar un consentimiento para la vida sexual. Tú decías, pero igualmente, para que me aclare eso, tú decías que si era obligada a una violación per se, tenía más cargo. Esta persona no fue denunciada como abusadora sexual, sino que fue denunciada para la manutención del niño. Ya el niño tiene 6 meses, ese señor no ha aportado nada. Tiene una orden de conducencia, pero la policía no hace nada, no lo va a buscar. Entonces, pero la pregunta es, ella tiene esa orden de conducencia por manutención. Eso hace que si tienen una querella por el abuso, entonces sea menor la pena o se concentren en la otra parte nada más, en la parte económica por lo que está siendo buscado. No sé si me doy a entender todo Sí, este tema. perfectamente, lo entiendo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Su obligación de mantener ese ser que él creó no tiene que ver con que se le persiga por haber abusado de la niña de 14 años. La ley tiene 2 ilícitos penales, que es el de seducción y el de violación. Cuando un adulto enamora a una niña, incluso le permiten la entrada en la casa para que no tenga amores, dicen los papás, en la calle, y dejan entrar que alguien que tiene más de 18 años sea novio de una de 13, de 14, de 15, hasta de 12, y se embaraza, entonces hay una seducción, porque no la obligaron, pero si esa persona la obligó, si esa niña dijo no, que no quería una relación sexual, pero esa persona con engaños o con amenaza tiene una relación sexual con ella, entonces es una violación. Y la sanción es diferente. La manutención se lleva en los juzgados de paz y la seducción o la violación entonces se lleva por las unidades de violencia de género, de familia, y entonces nosotros tenemos la de nosotros, la tenemos en la calle El Sur, que es la unidad de violencia. Así le decimos, la unidad de violencia. Pero se lleva porque ese adulto, si le lleva más de 5 años, la relación es muy desigual. Si tiene ella 14 y él 19, hay una relación muy desigual. Si tiene 20, muy desigual. Si le lleva 153. demasiado desigual, demasiado. Entonces hay una violación ahí. Y la familia quizás, en la mayoría de los casos, no quiero decir que pasa en este caso, consciente porque esa persona lleva objetos a la casa, lleva dinero, hace promesas. Y la familia cree en esas promesas y luego se da cuenta que no, que esa persona lo que utilizó fue un engaño para tener una relación sexual con esa niña. Esa persona debe ser perseguida, tanto en el aspecto para que mantenga a su hijo, pero también porque por la relación sexual que tuvo con esa niña de 14 años, los 2 temas pueden llevarse al mismo tiempo en instancias diferentes. Gracias. A la orden. Gracias, Antia. Veo que también está la mano levantada de Rosa Blanco. Adelante, Rosa, tu inquietud o comentario o pregunta. Buenas noches, un placer continuar aquí, siempre capacitándonos. Magistrada Antia, una pregunta que tengo, que estoy viviendo en este momento, que son los jóvenes de 16, 17 años. Yo sé que tienen derecho a la educación, pero hay una situación, yo digo que de hogar, es que han repetido 3 veces seguido y siento que a la familia lo que le interesa colocar al joven para que lo cuiden. No veo, esa es mi visualización como psicóloga. No siento el interés
del seguimiento durante la clase. Siempre lo veo en la inscripción. Llevarme joven, porque todavía tiene 16, 17 años, que no es mayor de edad, tiene que ir si vive con un adulto. Cuando se habla de derecho a educación y el joven me habla a mí, que tiene como otro horizonte, querer trabajar y querer estudiar, y el padre no acepta que el joven trabaje para que se pase el día entero en la escuela cuando es jornada extendida. La unidad tiene no el derecho o la facultad de orientar a la familia, de escuchar a su hijo, de que sí, ¿qué es lo que quiere? Son repitiendo 3 años consecutivos y nunca se le está negando, pero ya va a entrar la sobreedad. Cuando una sobreedad de 1 grado es una diferencia de 2 años. Eso es, estamos violentando nosotros cuando hablamos con la familia de decir que escuche a sus hijos, a ver en sí qué es lo que quieren. Esa es mi inquietud que estoy trabajando ahora. Gracias, Rosa. Me parece que el adolescente tiene un problema, pero la familia tiene un gran problema. No debemos hablar con esa familia una sola vez, porque hablando una sola vez con ellos no llegaremos a saber cuál es la problemática. El niño podría tener incluso una condición especial. Debería ser evaluado ese niño. A veces necesita algo que esa escuela no puede darle en este momento y conectarlo con una escuela que sí se lo pueda dar. Si la familia lo lleva a la escuela, la familia está interesada en que él esté en la escuela. Fíjense que lo siguen llevando. ¿Qué tienen esos papás que no le pueden dar lo que su hijo necesita? Entonces, si los papás tienen limitaciones escolares, nunca podrán ayudar a ese niño a que suba de nivel, porque ya sus papás dieron lo que podían darle. Entonces, nosotros deberíamos ponerle entonces un tutor, sugiero yo. Busquemos un tutor que ayude a ese adolescente con las tareas. Y si el profesor se da cuenta que la inclinación de ese estudiante no es suficiente para llegar al nivel de calidad de las tareas que le ponemos, entonces que le pongamos otra tarea. Porque al final, cuando él tenga 18, la escuela lo va a graduar. La escuela no se va a quedar con él. Entonces es mejor que la escuela descubra sus competencias y trabaje en sus competencias. Pero él nunca podrá, y usted lo sabe porque está inscrito en la escuela, no le pueden poner limitación para dejarlo en el aula, porque incluso la ley no habla de no recibirlo porque ha repetido varias veces. Pero lo que la ley no establece es cómo lo vamos a hacer. La ley deja a que en la escuela estudiemos caso por caso. Ese es un individuo que necesita una respuesta para él. Y si son 3 alumnos, entonces, y no son de la misma familia, entonces son 3 individuos que necesitan 3 respuestas diferentes. Nosotros teníamos en la fiscalía una persona que era terapeuta familiar. No sé en qué disposición estará ella de recibir a esas personas, porque la pandemia ha cambiado mucho la forma en que estamos trabajando. Sin embargo, su escuela y la fiscalía son aliados. Lo que deberíamos hacer entonces es ver con las individualidades de esos adolescentes que esa terapeuta familiar dice, pero también todas las escuelas deben tener un trabajador social y un psicólogo que evalúe a esa familia y le diga a usted, Rosa, lo que estamos usando no da resultados, usemos otra alternativa. Entonces, mi sugerencia es esa, que averigüemos por qué repite y por qué los papás, aún persistiendo en el interés de que sigan en la escuela, no lo pueden ayudar a superar ese nivel. Excelente, Antia, muchas gracias. Hay algunas inquietudes también en las redes sociales y quisieran como que pudieras decir 3 tips de cómo las escuelas pueden promover y garantizar derechos. Cuando está dirigida a profesores una actividad como esta, para el inicio de año siempre digo que la escuela debe tener todo por escrito. La escuela no puede improvisar. Y lo que la escuela
tiene para dar, debe todo el mundo saberlo. Si la escuela tiene un manual, ese manual no puede ser un secreto. Ese manual debe ser compartido con todos los que forman parte de la escuela. Profesores, el que limpia debe saber cómo la escuela se maneja. Porque es posible que a ese sea que acudan, el guardián. A veces no le preguntan, y lo digo por el espacio en que nosotros trabajamos, a veces yo oigo que le preguntan al guachimán, guachi, aquí es que se garantizan los derechos, y entonces le hacen la historia a él no sabe, pero él de tanto oír la historia y de oír la respuesta, ya él deriva a la gente, aquí no, es en la unidad de violencia, dice el guachi. Entonces hasta esa persona que cuida debe ser involucrada de forma tal que todos estemos en sintonía en la garantía de derechos. Si el guachi o el cuidador ve que ese niño lo dejan en la puerta de la escuela y se monta en un vehículo, que el guardián diga, directora, a ese niño lo dejan en la puerta, pero no entra. Él es compromisario también. Entonces, ese es el primero. La escuela debe tener un plan. La escuela debe tener contacto con las autoridades, porque no siempre se tiene la respuesta con nosotros en el entorno. Le puedo decir por mí, las cosas que me llegan a mí, no todas las puedo yo atender o las puedo responder, pero no digo que no. Entonces me conecto con la institución que lo puede hacer y le doy seguimiento. Entonces, todos debemos ser compromisarios. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela no se creó porque sí, es que cumplen un papel. Un papá puede acompañar a otro papá. Un amigo de la escuela, si el niño lo que necesita son zapatos, si no se lo puede comprar, hay un amigo de la escuela que se lo puede dar de forma tal que esos zapatos puedan impedir que se cree un bullying con ese joven que no tiene zapatos o que no tiene mascota o que no tiene lápiz. O incluso un barbero que diga, los que no pueden pelarse, mándenme 2 mensual que yo se lo pelo. Puede ser que esa cortada de cabello transforme a ese niño en la escuela y que el niño pueda decir, pero mira qué bien, yo quiero ser barbero. Entonces, a veces la respuesta mínima que le damos a una persona puede ser el cambio, lo que salve esa vida. Excelente, Antia. Y otra preguntita más es, ¿qué acciones de coordinación pueden hacer las escuelas con la entidad que representas? Yo digo que te nombré a ti como mi asesora, que tú eres la canalizadora de esas actividades. Yo estoy abierta a cualquier actividad que programen, yo no tengo ninguna situación. Ustedes acompañan a muchísimas escuelas, a veces esas escuelas que quieren una actividad lo hacen a través de ustedes, yo con mucho gusto. Si lo está preguntando en este chat es porque es parte de esta comunidad, entonces programenla con Casa Abierta, que seguro que ellas le están acompañando y yo con mucho gusto, dentro del horario que me permiten mis actividades, a su servicio. Muchas gracias, Antia. Bueno, hemos tenido todo un compilado importante hoy de cómo la escuela es un ente protector y garantista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que definitivamente es de prioridad que las personas adultas, sobre todo quienes están como entes titulares de obligación, servidores y servidoras públicas en los diferentes roles, activen su ciudadanía para poder ayudar a seguir teniendo vidas plenas y poder seguir cuidando la salud mental de los niños, niñas y adolescentes con este trabajo tan importante que realiza la escuela para poder propiciar seres humanos y humanas que realmente puedan aportarle a la sociedad. Muchísimas gracias, Antia. Paso a Teresa para el cierre de la actividad. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Son héroes y heroínas quienes se dedican a la educación. Ya. Muchísimas gracias y también a todas las personas que nos han acompañado. Es un tema que se puede seguir trabajando porque tiene muchos elementos. Pensé mientras Antia exponía que podríamos trabajar en estos espacios lo que son las normas de convivencia escolar. Ya Antia insistió mucho en
en la disciplina, ¿verdad? Que cuál está establecido, cuál es la consecuencia que un estudiante puede tener por falta, por tema de disciplina dentro de la escuela. Entonces pudiéramos, si a la mayoría le interesa ese tema, después lo ponen, pudiéramos considerar, porque es muy importante, y en Casa Abierta nos llegan muchas personas, cuando te escuchaba decir, bueno, que la escuela por un comportamiento no puede dejar a un niño o una niña fuera de la escuela. Sin embargo, muchas personas van a nosotros que necesitan ese acompañamiento porque si no le van a sacar su hijo o su hija de la escuela. Es muy común. Y entonces trabajar esto, el tema de la disciplina, ya no como abuso, sino de aprendizaje, de consecuencias. Sería muy interesante que lo podamos diluir porque mucha información hay en esas normas. Pero así tantos temas que tú has abordado, lo del embarazo, me he encontrado con muchos temas de chicas embarazadas. Bueno, la escuela no le puede negar que estén, que estén en la escuela, ¿verdad? Tienen que garantizarles su educación igual. Sin embargo, se encuentran con la dificultad de que tener un bebé, que no encuentran con quién dejarlo, que no hay guarderías para dejar ese bebé y entonces tienen que inscribirse de noche. Pasan muchas situaciones, o sea, los derechos están planteados ahí, pero todavía como Estado, como nación, nos queda mucho por hacer, como decía alguien por allá. Pero bueno, continuamos con esta discusión porque esto es salud mental. Proteger, garantizar los derechos de un niño y una niña es salud mental, que es lo que Casa Abierta está promoviendo. Ten una vida plena y cuida tu salud mental. Vamos a abrir nuestra cámara y vamos a darle el aplauso a Antia. Y nada, la seguimos teniendo aquí la semana que viene igualmente. Ella es nuestra aliada. Un honor para Casa Abierta tenerte, Antia. Gracias a ustedes por permitir compartir lo que he aprendido. Gracias. Y qué bueno que el tema fue de agrado porque cuando escuchaba a los demás y lo decía al principio, pensé cómo enfocarlo que fuera diferente y útil. Gracias a ustedes. Lo lograste muy bien, porque vimos tantos elementos de la escuela que no teníamos pendiente, no habíamos considerado. Excelente. Bueno, pues entonces nos encontramos el próximo viernes, ya no hay más vacaciones. Seguimos. Yo no creo que haya más viernes libre ya hasta fin de año. Así que continuamos con estas actividades. Una vez más, les invitamos para que nos acompañen y muchas gracias por estar. Gracias. Buen fin de semana. Bye. Igual.